haciendo un repaso, hay temas importantes que el país está esperando conocer hasta la próxima semana. Por ejemplo, la nueva fecha de las elecciones. ¿Qué va a pasar con algún que otro partido también? Presupuesto, etcétera, etcétera. Pero vámonos ahora a la parte política. El próximo 22 de enero se cumple una fecha. ¿Cómo está, doctor? Estoy con el doctor Israel Quino, analista constitucionalista, porque vamos a hablar justamente de este tema. Ampliación de mandato. Así es, miren, un cordial saludo por la invitación y a través de Hora 23 un afectuoso saludo al pueblo boliviano. Es importante lo que tú planteas porque a partir del 21 de enero en realidad finaliza el periodo constitucional 2015-2020. ¿Qué ocurre después? Lo va a definir el Tribunal Constitucional Plurinacional en un fallo que emita hasta el 31 de diciembre, hasta el siguiente miércoles. Se define este fallo, esta resolución constitucional que tiene el grado de declaración de constitucionalidad a ese proyecto de ley que ha remitido la Asamblea Legislativa para hacerle una consulta y hasta cuándo debe interpretarse el periodo constitucional o de qué forma se quedan tanto el Ejecutivo como el órgano legislativo. Exacto. Actualmente la ALP, la Asamblea Legislativa, ha conformado su comisión legislativa. Son en realidad 28 legisladores, entiendo que son 10 senadores y 18 diputados que actualmente conforman la comisión legislativa. Por el mandato de la Constitución se establece que solamente sesionarán de manera extraordinaria por asuntos de urgencia. Pone 2 condiciones la Constitución. Pero esta comisión trabaja hasta el 7 de enero, una semana de enero, y después retornarían los asambleístas hasta el 21. Pero ¿qué ocurre después del 21? Este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional debe considerar, Miriam, entre otros parámetros, por ejemplo, en eso se va a basar su fundamento jurídico, en el sistema de gobierno. El Estado boliviano adopta para su forma de gobierno la forma democrática, representativa, participativa, pero además comunitaria. Transversalmente, ahí vamos a encontrar la democracia intercultural. Entonces estamos hablando que en estas reglas democráticas de la cosa pública, de la res pública, debe supervivir este sistema democrático. Un segundo elemento va a ser la organización funcional del Estado. El Estado boliviano, así como se fundó en 1825, tiene 4 órganos de poder. No puede funcionar el Estado sin uno de esos órganos. Si consideramos, si el fallo del Tribunal Constitucional en esta declaratoria de constitucionalidad asume que el órgano legislativo debe quedarse con la comisión de asamblea, solamente se sesionarán ellos y no el pleno de los 166 legisladores, estaríamos yendo en contra de la organización funcional del Estado. Y la Constitución dice, tiene que estar ejecutivo, legislativo, judicial y electoral. No habla de comisiones de asamblea. Entonces, sí o sí, debe fundarse en ese elemento. Un otro elemento que tiene que considerar el Tribunal Constitucional va a ser la imposibilidad de delegar funciones entre sí. Si no hay asamblea, no hay forma de hacer leyes, entonces el Ejecutivo puede gobernar mediante decretos. Eso es improbable. O al revés, darle la facultad de la administración pública a los legisladores. Eso es improbable. Un elemento fundamental, Miriam, va a ser lo que dice el artículo 7 de la Constitución. El pueblo boliviano, para elegir a los actuales legisladores, les ha delegado el poder en un proceso eleccionario. Entonces, ningún fallo, mucho menos del Tribunal Constitucional, puede ir en contra del mandato del soberano, que dijo que son esos 166 legisladores los que van a tener el periodo constitucional de 5 años. Eso en la forma. Y 2 cosas de fondo va a tener esa declaratoria de constitucionalidad, que va a decir hasta cuándo se quedan el Ejecutivo, el Legislativo, pero además los gobiernos subnacionales. Esto es, alcaldías y gobernaciones. Y les dirá, en el caso de del mandato del órgano ejecutivo y del órgano legislativo, estos deberán quedarse hasta la transmisión del mando presidencial. ¿Qué implica? Con la última modificación que solicitó el órgano electoral, este 2 de enero tendríamos un nuevo calendario electoral. Exacto. A partir de ahí, 120 días. Hablamos de cuando menos el 2 de mayo, en el que finaliza el proceso electoral de un calendario electoral, valga la redundancia. Esto es, en una estimación técnica, entre la última semana de marzo, 28 de marzo creo que es, o la 1 de abril, es el día de las elecciones generales.
Por ello se contempla un periodo posterior para eventualidades como repetición de votación, proclamación de resultados en primera vuelta. Pero si en la primera vuelta no existe un ganador, un binomio presidencial que obtenga o el 50% más uno de los votos o mínimamente el 40%, pero además 10% por encima del segundo más votado, vamos a la segunda vuelta. ¿Esto qué implica? 45 días adicionales para un nuevo proceso eleccionario. Entonces, hasta julio más o menos. Aproximadamente. Se lleva a cabo el 2 de mayo las elecciones. Sí, no, antes. Tiene que ser la primera semana de abril, cuando menos el día de las elecciones. Antes, pero esos no serían los 120 días. El calendario electoral contempla días posteriores al día de la elección. Por ejemplo, repetición de votación, proclamación de resultados, entrega de credenciales y transmisión del mando en una elección que solo haya primera vuelta. Si no hay primera vuelta, después del día de las elecciones, 45 días adicionales. Esta declaratoria de constitucionalidad del Tribunal Constitucional dispondrá que cuando finalice el periodo constitucional 2015-2020 será al momento de la transmisión del mando presidencial. De igual forma, para los alcaldes y gobernadores dispondrá que ellos se quedarán, porque ellos finalizan el 31 de mayo sus mandatos, finalizará también hasta que se celebren nuevos comicios electorales a nivel subnacional y también hasta que se proclamen resultados de ganadores en alcaldías y en gobernaciones y también transmitan el mando, si se quiere, tanto en los municipios del país como en las 9 gobernaciones. Vale decir, si hablamos de días calendario, cuando menos 90 días después de la transmisión del mando presidencial, cuando menos. A partir de allí, es decir, los tribunales departamentales electorales que hoy tenemos en todo el país podrán convocar a elecciones subnacionales, no antes de la transmisión de mando. Después de la transmisión, cuando tengamos un binomio ganador, se proclamen los resultados, les entreguen las credenciales, pero además hay acto solemne de imposición de la banda presidencial. En el momento en el actual presidente de transición le entregue la banda presidencial al nuevo binomio o al próximo presidente o presidenta del país, en ese momento va a iniciar un periodo nuevo constitucional, pero ese es en ese instante en el que acaba el mandato de transición e inicia un nuevo periodo constitucional, legal y constitucionalmente elegido. Esto lo que usted me está diciendo es lo que el Tribunal Constitucional Plurinacional debería decidir. Sí, y lo va a hacer hasta el siguiente miércoles y dirá de manera sencilla que el periodo constitucional 2015-2020, tanto para el caso de los legisladores, va a finalizar hasta la nueva elección, hasta la transmisión del mando presidencial. En el caso del Ejecutivo, este gobierno en transición también se quedará hasta la transmisión del mando presidencial. En el caso de alcaldías y municipios, hasta también celebrarse un proceso electoral de carácter subnacional y se proclamen ganadores en ese nivel político. Gracias por habernos contado cómo está la figura, para que también la población entienda y sepa que va a haber un alargamiento, evidentemente, de el mandato de este gobierno, en todo caso. Así es, son las reglas democráticas que nos permiten ahora, ¿no?, tal vez sobredimensionar el espacio de poder o el tiempo en el poder, sí, pero es una extensión de mandato, no ha sido un prorroguismo unilateral, sino una extensión de mandato. Por necesidad. Que lo permite la Constitución. Exacto. Por necesidad política, pero además porque existe un compendio normativo, electoral, legal, a partir de la última ley que convoca a elecciones, y que con un nuevo tribunal electoral pues ya va a haber otro escenario en el país. Y lo decíamos hace un momento, Miriam, que a partir de esta reinstitucionalización del órgano electoral, sumado al día de las elecciones, cuando existe esa garantía